por eso, porque a lo mejor al final tenemos que devolver esas pequeñas cantidades. Hay alumnos que estaban, cuando se hizo la solicitud, estaban empadronados en el municipio, ya no están empadronados, con lo cual la ayuda no la han pedido aquí, la han pedido en otro municipio. O sea que seguramente algún va a la segunda fase, y hasta que no llegue ese momento no sabemos exactamente cómo va a quedar el dinero. Pues nada, el tema de los presupuestos pues preocuparía bastante, sube, baja, aplicaba en sitios más, otros menos, con diferencia, o en fiesta o eso, alguna cosa ha variado. En tema de fiestas de reserva, me refiero a fiestas... A ver, en fiestas de reserva hemos disminuido bastante el gasto de la reserva. Nosotros este año, nuestra idea es hacer el tema de la recreación histórica, el tema del mercado medieval, la romería, pero no hemos creído oportuno, por ejemplo, gastarnos casi 7.000 euros en unas casetas para una feria gastronómica. A ver, es una opción como cualquier otra. Nosotros consideramos que gastarse pues casi 27.000 euros en un fin de semana nos parece bastante excesivo. ¿Y de eso no hay ninguna ayuda del SAR, ninguna cosa? La ayuda que ha llegado es un convenio singular de Diputación por valor de 3.500 euros. Entonces, si tú ves que ha habido un exceso mucho mayor y al final la Diputación solo te ha compensado 3.500 euros, nosotros, eso independientemente de que a lo mejor pueda venir alguna ayuda de la Generalitat donde podamos justificar el gasto que hemos hecho en la reserva y podamos tener alguna subvención, pero a fecha de hoy esa subvención no han salido. Entonces, consideramos oportuno no hacer lo mismo que siempre, pero no hacer gastos que desde nuestro punto de vista nos parecen superfluos. Una opción. Y otra cosa de la que no estamos de acuerdo es en el tema de las dietas y que nos parece demasiada cantidad de dinero. ¿Dietas? Las medias dietas, ¿no? Habéis puesto por las medias dietas, y es cuando te quedas a comer fuera de casa. No, eso está ya en el apartado del libro. De 37,5 euros una media dieta, según pone aquí. A ver, eso es algo estándar. Después nosotros, si te fijas... Si es que eso se va a aprobar de esa forma, o se a ver, claro. Estos son las bases para la ejecución del presupuesto. Eso es decir, las dietas que... A ver, aquí dietas tampoco es que la gente se vaya todos los días, ni haya una locomoción, ni haya una dieta. Eso está estipulado así. De todas formas, si te das cuenta, nosotros hemos bajado, por ejemplo, el tema de... Había una partida que era de promoción institucional, que era más bien un cajón desastre donde cabía todo, ahí lo hemos bajado. O sea, había 7.000 euros, nosotros esa partida directamente la hemos eliminado. No tenemos ninguna partida de promoción institucional. Si te fijas, en gastos de locomoción para el personal no directivo, pues lo hemos dejado a cero. O sea, para el personal directivo lo hemos dejado a cero. Y para el personal no directivo lo hemos dejado 600 por si los funcionarios tienen que hacer algún curso. Entonces... Pero claro, yo te lo digo más porque, por ejemplo, nosotros, y ahí está César, que estoy porque yo, nosotros esas medias dietas las cobramos a 14 euros. Sí, pero eso es lo que está establecido. Es igual que aquí, por entonces, ejemplo, claro, se cobra a 0,19 euros el kilómetro. Eso no significa que después, ya te digo, dietas puede tener... Rosa si hace algún curso, Irene si hace algún curso, Vicente si hace algún curso y Tony si hace algún curso. Los demás no tenemos dieta. Yo a fecha de hoy no estoy cobrando ninguna dieta. Ni estoy cobrando tampoco gastos de locomoción. Entonces, eso es lo que está establecido. A ver, no sé. No, lo que sí que en parte vemos bien, lo que se pone aquí de, en caso de que alguien, de los que estamos aquí, tenga un trabajo de que si deja de asistir no va a cobrar, como puede ser, no sé, Elma o... Pues en el caso nuestro no, porque pedimos una justificación, no tenemos problema. Lo de cobrar 9,5 euros por hora que no esté en el trabajo y esté asistiendo, no sé, a algo que concediera al ayuntamiento, algo de ayuntamiento, porque concejalía, eso sí que lo vemos bien, porque claro, en el caso nuestro tenemos el problema y no nos damos cuenta de mejor el que se deja de ir a trabajar una hora, 2 o 4, la que sea, y le dice el jefe, oye, si te vas, digo, muy buena. Sí que es bueno que por lo menos que pueda tener esa compensación. Tenga esa compensación, ¿no? Porque eso sí. Ahora, lo de las dietas, es que claro, esto nosotros lo hemos abusivo. Dime, no, habla. Toma la palabra, vale. El tema este
precisa a nivel que es lo que establece la normativa, pero lo que se sigue es que la persona que se desplaza, el kilometraje es el kilometraje, y lo que es las dietas, pues si ha ido a comer, te ha traído el recibo de lo que ha costado, y si ha ido a desayunar, pues también. Es decir, que estos son cantidades que establece la normativa, pero que igual... Que no son aplicables. Que no varían. Que todo ese gasto se justifica en su día, pues que si uno ha salido y ha comido, pues bueno, ese es el tope, pero tú tráeme a mí el justificante. Por eso quería aclarar si esto era un precio ya que se pone, oye, yo voy, pongo 300 euros. Que claro, digo, Una maricada. no, pero nada, no, pero por eso lo... Joder, yo digo, quiero aclarar, a ver, pero lo otro es normal, que cobre y que te desplace y que te haga eso. Y las bases, ahí te ponen más o menos lo que la normativa regula, ¿vale? Pero bueno, tanto en Quesa como en cualquier otro ayuntamiento, la persona que vaya pues trae el ticket, está claro. Sí, no, eso es normal. Y con ese ticket pues se le paga algo sobre el gasto que ha tenido sobre esa comida, que es la media dieta, es la comida y el almuerzo, y lo que sea. Claro, pues si no eso. Cuando uno cobra, o cobramos 14 euros, y no damos un gasto corriente, y después una comida te puede costar 8 o 9 euros. ¿Cómo puede ser ahora? Pero Julio, lo que te quiero comentar es que está claro, si yo me voy a comer, tengo claro que no lo voy a pasar al ayuntamiento, como acaba de comentar, una maricada. Y pues te ponen eso, pero lo normal es que dices, bueno, pues tengo un gasto de que me he ido a desayunar y el comer más o menos sencillo y tal. Esto es lo que regula la normativa, pero que luego a la hora de la ejecución de estas bases, pues está la alcaldesa que luego cuando le traigan los tickets, pues podrá decir, oye, que esto no. Es como una empresa privada, que también te coge los tickets y después decirte, oye, ¿que tú qué comes? No puedes irte a comer en un menú de 28 euros. Pero que en este caso está claro, decir, todos las personas pienso que somos conscientes de que aunque coste esto aquí, porque tú vas a comer o lo que sea, pues claro que no te... Pues yo qué sé, pues te vas a un sitio de menú y te cuesta 10 euros por 10 euros. Va todo contigo, irá todo contigo. Y yo era por aclararlo un poco, porque como eso no te lo especifica lo que estamos hablando, era para aclararlo un poco. Es por eso que sí que se está para eso, pero que esto es un modelo tipo, que tal, pues, por eso he dicho que a medida que según como veamos y dependiendo de la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Quesa, pues a lo mejor este modelo tipo hay que adecuarlo más al Ayuntamiento de Quesa, eso ya se verá durante la ejecución del presupuesto. ¿Alguna cosa más? Pasamos pero que la duda que vos podáis tener, es decir, que no es que tú viene a una persona que se vaya de día a desplazamiento oficial por cursos o por lo que sea y le digas, no, te voy a dar 37,50. Tráeme el ticket, se trae el ticket y conforme el ticket pues se paga. ¿Vale? Entonces hacemos ahora la votación punto por punto, Rosa, de cada uno de los, primero la aprobación inicial del expediente presupuestario. Normalmente entra todo en... Lo decimos todo. Vamos a ver, lo que es la aprobación, se aprueba lo que es el presupuesto, la plantilla va anexa al presupuesto porque ahí están las cantidades que se han aprobado y la base de ejecución es lo que la normativa que cualquier interventor tenemos a la hora de cómo se va a ejecutar el presupuesto. Es decir, que no va a separar. Vale, pues entonces pasamos a las bases de ejecución del presupuesto general de la entidad. Quiero puntualizar eso, es decir, si tú la plantilla que hay, está aprobada aquí las consideraciones. Las bases son bases que las tenemos a nivel de intervención, que el Ministerio nos dice cómo se va a ejecutar el presupuesto. Entonces, es ya todo ese punto único, es decir, no apruebo el presupuesto y luego la plantilla. No hay una coherencia, es decir, si tú apruebas el presupuesto, la plantilla está metida dentro de lo que es el presupuesto. Y las bases pues es lo que normal, lo que
nos dicta el Ministerio de Hacienda que ha de cumplir a la hora de lo que son los gastos, a la hora de pagar y de modificar el presupuesto y tal, y lo que son los ingresos. Vale, solo falta un hito. En primer lugar, quiero pedir disculpas por mi atraso, pero no me encontraba bien. Y bueno, pues no pasa nada. Menos mal que me ha llamado, porque si no, la verdad no. Vale, hecha esta puntualización, sí quiero a nivel de intervención hacer constar que este presupuesto, eso es importante, cumple a nivel de mandar a Madrid, cumple lo que es la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria. Es decir, que los ingresos que hay y conforme con los gastos hay suficiente para poder hacer estabilidad presupuestaria a nivel de pagar las amortizaciones. ¿Vale? Y luego, en lo que es la regla del gasto, que la ley te dice que no puede subir más de 800.000, en este caso, sería lo que tenía aquí, vale, aquí tengo mis informes, ¿vale? Entonces, vale, bueno, pero sí que quiero a nivel vuestro, de lo que es el equipo de gobierno, de lo que formáis hoy el pleno, saber que por parte mía este presupuesto informo de que cumple la estabilidad presupuestaria, pero bueno, tenemos ahí 5.000 y pico de euros, que aparte de los ingresos que se van a recaudar, hay bastante para el gasto corriente, inversiones y lo que es la amortización, y lo que es la regla del gasto, que es otra del otro tema que el Ministerio nos exige, ¿vale? Entonces, el total de gasto computable que podría ser nosotros tenemos, a ver, 700, vale, y se podría llegar hasta 743, ¿vale? Según el techo. Entonces, a nivel de lo que es mi cargo de intervención, informo que está dentro de... que cuando se mande a Madrid, cuando yo mande lo que es la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria, se cumple. El resto ya, pues allá a nivel de lo que veas. Bueno, pues como hemos comentado ya el tema de la base de la ejecución del presupuesto, el punto 3 sería aprobar la plantilla presupuestaria y las tablas retributivas del personal de la entidad para el año 2016, que consta en el expediente de presupuestos con los incrementos y en su caso modificación de puestos de trabajo con la misma se señala. Se han incluido los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, que siguen siendo los mismos, el puesto de habilitación de carácter nacional de Secretaría de Intervención, de administrativo, auxiliar administrativo y agente de la policía local. En cuanto a los puestos de trabajo de personal laboral, que puede ser a tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial y demás modalidades previstas en la legislación laboral, el personal laboral municipal, que se ha presupuestado dentro del presupuesto del 2016, son 4 plazas para servicio de limpieza, para personal de mantenimiento y enterradora hay 3 plazas, servicio de ludoteca 1 plaza, servicio turístico 1 plaza y servicio de hotel 1 plaza. En cuanto al otro personal, que es el que presta servicios en el ayuntamiento mediante los convenios suscritos tanto con lo que es la Diputación de Valencia como con la Mancomunidad La Costera La Canal, estarían el personal técnico del convenio con la Diputación, que sería el arquitecto técnico, el ingeniero técnico industrial y el ingeniero técnico agrónomo, y la trabajadora social con el convenio que hay suscrito con la Mancomunidad La Costera Canal. Y después ya sería aprobar y fijar el límite de gasto no financiero, también denominado como techo de gasto, que es lo que ha dicho Rosa, Sí, que se cumple, que es el informe de intervención. Después el siguiente paso sería poner al público el acto de aprobación inicial del expediente por espacio de 15 días hábiles en el tablón de edictos del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, en el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno de la corporación, y después el expediente ya se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición no se hubiesen presentado ningún tipo de reclamación. Y
y de conformidad con el número 4 del mismo artículo se remita copia del referido presupuesto a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma, que eso para ya será por parte de intervención. Entonces sometemos a votación los acuerdos de... ¿Todo un conjunto o Sí, claro, es todo. que lo que le he dicho a Rosa, Sí, que no tiene va nada. todo, esa aprobación del expediente presupuesto, la aprobación de las bases y la plantilla de personal. Una cosa es lo que es el presupuesto. El equipo de gobierno presenta una propuesta, que es el que habéis visto, habéis deliberado. Pero es que va todo junto, la plantilla va dentro de lo que es el Está presupuesto. presupuestado aquí. Y las bases de ejecución es la que la normativa nos dice a la hora de ejecutar el presupuesto. Es más que nada existe en lo que es el presupuesto. El presupuesto y en lo que es la plantilla Pero de que personal. va todo, es decir, no voy a aprobar una plantilla cuando la plantilla, y no estamos por cuando la plantilla engloba los gastos en el presupuesto, y las bases son la normativa que toda administración local tiene. Ahora bien, si ya lo que es el presupuesto en sí, y los capítulos y tal, que habéis estado deliberando, pues eso ya el equipo vuestro es el que... Tenemos 15 días para poder arreglar algo. No. A ver, yo entiendo el tema de... No digo que podemos tener la opción, no es que lo hagamos y dejamos de hacer, que tenemos la opción de en 15 días poder arreglar algo. Sí, se pone al público, pero vosotros formáis parte del pleno de esta corporación, entonces la votación se tiene que hacer por el pleno de la corporación. Vosotros sois concejales, miembros de la corporación, entonces la votación, tanto la adhesión, la aprobación, la abstención o el voto en contra, es objeto de que lo manifestéis aquí y no en el trámite de información pública, que eso es destinado al público. Eso está claro, que tenemos que decidir, que tenemos que votar de Sí. No, pero que no, que ya creí, como podemos aún optar a lo otro también, nosotros nos vamos a abstener. Entonces son, lo que ahora pasa que... 4. No, es que, claro. Bueno, es igual, es más ha tenido que leer. sí, pero no está. Vale. 2 abstenciones del grupo municipal. ¿Y votos a favor? Y 4 a favor. Pues ya está, ¿no? No tenemos que Sí. aprobar ya nada más. Pues se da por acabada la sesión de la aprobación inicial del expediente de presupuestos al Ayuntamiento 2016. Que también estaba ya, pues... Está, pero claro. que no votó. No, yo haré constar en el acta que ella estuvo en el momento de todo y que en el momento de la votación se abstuvo. Bueno, perdón, se abstuvo. Y ya está, eso yo lo haré constar. ¿Hay pregunta? ¿O no hay pregunta? Sí, bueno, sí. Se puede aprender. Más o menos, ¿cuánto subió el gasto el año pasado de la reserva? 30.000 euros. Casi 30.000 euros. Lo de que se hace del... Todo. La feria gastronómica, la grada, la iluminación, Y de eso se recibieron 3.000 y algo. 3.500 se ha recibido de Diputación. Nos ¿Y parece 30? casi 30. 30 me cuesta el gasto. Entonces nos parece una barbaridad. Nosotros este año hemos decidido hacerlo como se ha hecho siempre, lo único que pues no vamos a montar un rocódromo en la plaza porque van a venir atracciones para los niños, da igual que tengan un rocódromo que no. Y después hemos decidido que la feria gastronómica pues no la vamos a organizar como feria gastronómica, se van a poner pues los festeros, Miguel, lo que se ha puesto todos los años. Consideramos que no hace falta hacer ese gasto, que desde nuestro punto de vista es superfluo y necesario. La fiesta de la reserva siempre ha funcionado bien sin todo eso, entonces este año vamos a probar a ver cómo funciona y el año que viene pues ya se decidirá o se decidirá hacer otra cosa o mantener lo mismo. Muy bien. ¿Alguna cosa más? De momento no. Sí, eso me acuerdo, Paco. Tranquilo. Venga, pues. Vale, gracias por esta asistencia. Hasta luego.